equipo, con Aye, que nos acompaña, así que, bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, me presento, mi nombre es Ingrid Ponce, soy militante de la agrupación Frente Guadra Entre Todos, consejera directiva por el claustro estudiantil, y en esta agrupación he aprendido muchas cosas y entre ellas militar por y para la formación profesional, por la educación entrerriana, eh, por la salud mental, ¿sí? Apostamos también a la formación por nuestros propios compañeros que se van egresando, se van graduando de la casa de estudio de la facultad, que se siguen formando también, ¿sí? Con otros cursos, con otros posgrados, etc. Estos espacios son los que nos siguen abriendo caminos y es por ello que hoy nos encontramos aquí una vez más en este marco de la jornada de psicología y género, salud mental y género. Y en este sentido, para no extenderme mucho más eh, y dar inicio a la jornada, les presento a quien nos va a acompañar hoy, que es Ayelen Lambert, técnica en acompañamiento terapéutico y tesista de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, UADER, diplomada en género por la UTN en la provincia de Santa Fe, responsable del espacio social y microradiales Pensar la Violencia, docente de la diplomatura en cuidado de personas mayores de la Universidad Nacional de La Matanza y columnista en diversos medios gráficos y digitales. Ayelen, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Ingrid, gracias por la presentación. Eh, Quería comentarles lo siguiente. Yo, para ser un poquito más organizada, dividí la jornada como en tres partes. Una primera parte que habla un poquito de la historia y el desarrollo del acompañamiento terapéutico, que quienes están en proceso de formación o quienes son graduados y graduadas de esta carrera se lo van a saber de memoria, pero por ahí quienes no pertenecen a este campo en particular no lo conozcan y no está de más. Una segunda parte bastante corta también que habla sobre lo que es la interdisciplina. Y la última parte que es la más interesante, la más linda, la más rica, que es la que tiene que ver con la perspectiva de género particularmente y la salud mental. Armé una presentación que voy a compartir con ustedes ahora, que en realidad no tiene nada ni de rico, ni de divertido, ni de entretenido, pero es de alguna manera para poder estar más organizada y poder tener una mejor gestión del tiempo. La idea es que después de que terminemos de que termine de comentarles lo que preparé para esta tarde, podamos intercambiar, discutir, preguntar a través del chat o pueden prender los micrófonos, eso lo manejan ustedes. Y bueno, nada, que nos puedan comentar qué les pasó, qué sintieron, si les gustó, si no les gustó, lo que sea. En este mismo sentido, decirles que al final de la presentación van a poder ver una de las diapositivas con algunos datos de contacto, porque por ahí si tienen ganas de ponerse en contacto conmigo para lo que sea, para dejarme alguna crítica, algún comentario, alguna opinión, lo que sea, van a encontrar ahí algunos medios de contacto. Bueno, acá tenemos el nombre de la jornada, Salud Mental y Género, avatares del acompañamiento terapéutico en la época actual. Me es muy grato encontrarme con trabajadores y trabajadoras de otros campos en una jornada que en un principio fue pensada solamente, no solamente para acompañantes terapéuticos porque era para público en general, pero sí pensé que iba a haber mayoritariamente AT y estudiantes de AT y en realidad es un público muy diverso, lo cual me resulta sumamente grato, así que les agradezco la compañía, la presencia esta tarde. También en un principio poníamos avatares del acompañamiento en la época actual, porque lo habíamos empezado a pensar en relación a la pandemia. Después en el desarrollo de la jornada, en la preparación,
me fui desviando un poco de la pandemia para enfocarme todavía más en género, porque considero que es un tema inherente a nuestra época histórica y social actual, y que es independiente, eso sí, de la pandemia o la situación previa a la pandemia o lo que sería, espero prontamente, la situación posterior a la pandemia. Como les decía, la primera parte tiene que ver con la historia y el desarrollo del acompañamiento terapéutico en Argentina. Eh, el acompañamiento terapéutico surge a finales de los años 60 en nuestro país, cuando la psiquiatría deja de ser una profesión exclusiva, ¿sí? Y cuando digo la psiquiatría, me refiero a la psiquiatría manicomial, a la psiquiatría tradicionalista, ¿sí? En este contexto de finales de los años 60, más o menos, para ubicarnos en un periodo histórico, esta psiquiatría empieza a ser fuertemente cuestionada, al mismo tiempo que el psicoanálisis comienza a cobrar relevancia y prestigio. Y comienzan entonces a convivir en nuestro país varias disciplinas que tienen que ver con la salud mental. Me parece interesante acá mencionar, resaltar, remarcar, reiterar que cuando digo que la psiquiatría pierde poder, lo digo como esa ciencia médica hegemónica y tradicional. Y me parece interesante que tengamos en cuenta cuál es la psiquiatría que entonces pierde poder, porque la psiquiatría reformista, aquellas personas que formaban parte de la psiquiatría reformista, tienen mucho que ver con el surgimiento de los y las acompañantes terapéuticos. En este sentido me parece interesante, hoy es aniversario del natalicio de Enrique Pichón Rivière, que bueno, es uno de los que introduce esta psiquiatría reformista a través de los grupos operativos y que también hace a la historia del acompañamiento terapéutico en nuestro país. Como les decía, para este momento en Argentina se estaban viviendo situaciones políticas y sociales mmm, revolucionarias, si se quiere, revolucionarias en cuanto a que se empieza de alguna manera a cuestionar el poder hegemónico, insisto. Entonces se comienza a usar el término de salud mental, que, bueno, es un concepto más abarcativo. De hecho, fíjense que muchos profesionales actualmente lo seguimos utilizando como un concepto que de alguna manera incluye no solamente a las ciencias médicas, sino también psiquiátricas, sino también a otros campos de la salud mental, como por ejemplo psicólogos, psicólogas, terapistas ocupacionales, analistas. Y esta salud mental, bueno, ahí no sé si alcanzan a ver, yo pongo concepto más abarcativo que es como posición política y ética, porque obviamente quienes estaban acompañando este proyecto colectivo, si se quiere, de salud mental, era gente eran profesionales de la salud que no estaban de acuerdo con la psiquiatría manicomial y con el tratamiento, entre comillas, que ésta tenía para ofrecer. Entonces se comienza a gestar en este proyecto colectivo una salida de la salud mental, de los tratamientos en salud mental hacia la comunidad. Y se empieza a pensar, de alguna manera, el vínculo con los pacientes, con las pacientes de una forma distinta. A ver, que quede claro que esto yo lo cuento así como un hito histórico, pero que tuvo un desarrollo paulatino, no fue de un momento para otro, no fue sin resistencias, no fue sin retrocesos, es bastante más complejo, por cuestiones de tiempo lo mencionamos así rápidamente. También, insisto, había un contexto político en Argentina que permitía y ameritaba este posicionamiento nuevo. Y también este contexto en nuestro país respondía a una situación, si se quiere, mundial. Digo, en otros países del mundo también se estaban dando estas experiencias alternativas para ese momento en lo que tiene que ver con salud mental. Empiezan a aparecer, por ejemplo, en algunos países de Europa, en Estados Unidos. Cuando digo países de Europa, digo España, Francia. Empiezan a aparecer las comunidades terapéuticas, el trabajo en grupo, los hospitales de días. Ese contexto internacional tiene repercusión en la práctica profesional en Argentina, y entonces es ahí que se empieza a cuestionar
de alguna manera la forma en que se venía trabajando el padecimiento mental. Es por el año 1972 que surge la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental, hoy le diríamos de trabajadores y trabajadoras de salud mental, que agrupa a estos profesionales de la salud que tenían este posicionamiento ético y político, insisto. Traigo todo esto porque, a ver, hay una cuestión básica sumamente importante que estamos diciendo que el contexto de surgimiento de la figura de la T, del acompañamiento terapéutico, se da en un momento clave de nuestra historia en donde se cuestiona la internación, se cuestiona los manicomios, se cuestionan las formas y se cuestiona la hegemonía, ¿sí? Bien, entonces es en este contexto que surge la práctica y está bueno para quienes no son AT que conozcan cómo surge y para quienes sí somos AT está bueno no perder de vista de dónde viene nuestra profesión. Me parece que es súper interesante y que también hace a la ética del desarrollo de nuestra labor al día de hoy, ¿sí? Es parte de nuestra historia. Uno de los referentes en cuanto al surgimiento de la figura del AT es el doctor Eduardo Calina, entre otros, insisto, Susana Curas de Mauer, que ha tenido la posibilidad de trabajar con Calina, relata primeras experiencias que van surgiendo a cargo del doctor, que tienen que ver con estas intervenciones, si se quiere, novedosas para ese momento y que tenían que ver con lo que hoy, con intervenciones que actualmente conocemos como acompañamiento terapéutico, que en ese momento no tenían esa denominación, ¿sí? Entonces, Calina le pone la denominación de amigo calificado, claramente una denominación que, en principio, que rápidamente cambia de denominación, pero una denominación que hoy podría ser fuertemente cuestionada. Digo, esta cuestión de amigo no tiene nada que ver con la relación, con el vínculo que se forma entre un paciente o una paciente y su acompañante terapéutico. Pero pensemos que Calina opta por esa nominación, en principio para darle lugar en lo discursivo a una figura que hasta ese momento no existía. Y en segundo lugar, sin nada de teoría que pueda respaldar. Digo, fue algo que se fue construyendo medio que teoría y práctica al mismo tiempo, o inclusive primero la práctica y después la teoría. Como les decía, rápidamente se produce el cambio de denominación, lo cual implica también un cambio de rol, ¿sí? Y en donde se resalta el aspecto terapéutico de ese vínculo, ¿sí? Deja de ser un amigo calificado para poner énfasis en la cuestión más terapéutica. Decía al principio que Eduardo Calina es como uno de los referentes, pero también está interesante pensar que para ese entonces, finales de los 60, de 1960, principios de los 70, podemos ir rastreando, podemos ir rastreando varias prácticas de este orden, pero que en realidad no tenían conexión entre sí. Imagínense que la comunicación no tenía en ese momento las características que tiene hoy y que entonces varios médicos, varios psicólogos, varios analistas empezaban a compartir este tipo de prácticas, a ejercer este tipo de prácticas, pero sin que entre esas prácticas hubiera una conexión. Ni siquiera para ese momento había divulgación de bibliografía, no había bibliografía incluso. Esto empieza recién a pasar de los 80 en adelante, ¿sí? Entonces me parece interesante resaltar eso, que si bien por ahí se lo toma Calina como referente, hay varias prácticas que dan cuenta de desempeños de funciones que corresponden claramente con lo que hoy conocemos como un acompañamiento terapéutico. Bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el contexto del surgimiento de nuestra práctica, ¿sí? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si quieren después lo podemos retomar. En el año 2010 en nuestro país se sanciona la Ley Nacional de Salud Mental, la que conocemos como Nueva Ley de Salud Mental, aunque ya pasaron más de 10 años, que es la 26.657. Esta ley después la vamos a retomar
la vamos a retomar de manera muy, muy coloquial. La idea no es que se vuelva pesado, pero sí es importante que conozcamos el marco legal en el cual que nos respalda nuestra práctica, como es el caso de esta ley, no solamente a los acompañantes terapéuticos, sino a todos los profesionales de la salud mental y diría de la salud en general, sobre todo en lo que hace a la cuestión de derechos de las personas con padecimiento mental. Esta ley, una de las cosas que plantea, que insisto, las vamos a retomar después, tiene que ver con la interdisciplina. Si hablo muy rápido, me pueden tirar un reto por el chat, que lo estoy viendo, me dicen y bajo un cambio. Esta ley, entre las cosas más importantes que propone, es la interdisciplina. Cuando hablamos de interdisciplina, lo voy a retomar más adelante igual, pero hablamos de el encuentro de diferentes disciplinas en el abordaje de una situación, de un caso, de una persona con padecimiento, podríamos decir. Y a mí lo que me parece interesante es que esta ley surge recién en el año 2010, por supuesto, respondiendo a demandas sociales y del campo de la salud en particular. Pero lo que me parecía interesante es pensar que el surgimiento de la práctica del acompañante terapéutico ya se da en este contexto de interdisciplina, ¿sí? La función del acompañante terapéutico se da en relación a otras disciplinas, ¿sí? Entonces me parecía interesante conectar de alguna manera cómo una práctica que surge a finales de los años 60 ya surge con este tinte de, bueno, poder trabajar en conjunto con otras disciplinas. ¿Podemos cuestionarnos si para ese momento estábamos hablando de interdisciplina? Sí, por supuesto, lo más probable es que no haya existido una verdadera interdisciplina, pero sí por lo menos podemos pensar en la relevancia de que la figura del acompañante surja en relación a otros profesionales de la salud. Y me parecía interesante plantear esta pregunta, ¿no? ¿Por qué los y las acompañantes terapéuticos siempre trabajamos en equipo? Y porque en realidad la historia misma nos viene a responder, la historia de nuestra práctica, de nuestra profesión, nos viene a responder que el acompañamiento siempre es con otras profesiones. Un acompañamiento por sí solo en realidad no sería ético realizarlo por un lado, pero por otro lado no tendría la eficacia que puede tener cuando se da dentro de un equipo terapéutico. Decía, práctica interdisciplinaria no es lo mismo que agrupamiento de profesionales, ¿sí? Muchas veces en el afán de nombrar todo el tiempo práctica interdisciplinaria perdemos un poco de vista de qué hablamos cuando hablamos de práctica interdisciplinaria. Hoy en el inicio, cuando una de las compañeras contaba que ella es docente, pensaba también la interdisciplina dentro del aula, ¿no? Porque de alguna manera hay relación entre un acompañante o una acompañante terapéutico dentro del aula con el docente, con la docente, con los directivos también. Entonces, me parece interesante dejar en claro esto. Interdisciplina no es el mero agrupamiento de diferentes profesiones, ¿sí? De hecho, en este punto traigo a Nore Lichiri, que ella plantea la diferencia entre interdisciplina y multidisciplina, diciendo que la multidisciplina en realidad es la yuxtaposición de diferentes profesiones, pero que no aportan en nada en el sentido de que no trabajan en conjunto, no suman como un trabajo en equipo, sino que simplemente cada disciplina, cada profesión, desde su formación, desde su especialidad, aporta desde su campo y no transforma el contexto de trabajo y no transforma la posibilidad de tratamiento y tampoco se permite ser transformada. Digo, lo más rico que tiene la interdisciplina es que de alguna manera reconoce que la realidad no es unívoca, reconoce que la realidad no es simple, reconoce la complejidad de la realidad. Entonces, lo que nos permite como profesionales de la salud o de la educación pensar la interdisciplina es reconocer que nuestra práctica por sí sola y por más especialistas que seamos, no es suficiente porque en la realidad influyen varios factores. Entonces nuestra práctica por sí sola tiene un montón para aportar seguramente, pero siempre es con otras disciplinas y con otras profesiones. Entonces se logra interdisciplina de alguna manera cuando se logra trabajar
conectados, conectadas, cuando cada una de las disciplinas pone a disposición cada uno de los profesionales y cada una de las profesionales que forma parte de un equipo de trabajo pone su disciplina y sus conocimientos y su formación a disposición del tratamiento o de la educación, permitiendo transformar su postura, permitiendo la reflexión, permitiéndose la reflexión y permitiendo que el conjunto de esas profesiones y de esas diferentes disciplinas puedan venir de alguna manera a enriquecer. Bueno, ahí Ingrid, hay una pregunta de Nadia si vos querés chequear. Decía, esta diferencia entre interdisciplina y multidisciplina, lo que les estoy contando es de Nora Lichiri, ella lo plantea de manera excelente para mi gusto, y también plantea lo que es la transdisciplina. Pero para contarles lo que es la transdisciplina, yo prefiero a Alicia Stolkiner, porque tiene una definición muy linda que dice, bueno, tenemos interdisciplina, buenísimo, pero la transdisciplina es un momento fugaz de la interdisciplina en el cual se logra más, momento en el cual el todo que se logra es más que la suma de las partes. Y a mí me parece una definición hermosa porque en la clínica, cuando nos permitimos trabajar de manera interdisciplinaria, se puede palpar muy claramente esto que dice Alicia Stolkiner cuando dice cuando el todo es más que la suma de las partes. Me parece que es una definición magnífica. Bien. Y quería comentar algo sobre los códigos de ética y en realidad por cuestiones de tiempo no voy a llegar, pero no quería dejar de mencionar, por eso lo pongo acá, que nosotros y nosotras como AT contamos con códigos de ética y particularmente voy a mencionar dos que son creo que los que más nos interpelan, que son el de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina y en Entre Ríos particularmente, porque bueno, vimos que hay gente que es de otra provincia, de otras provincias. En Entre Ríos tenemos también el de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos del Paraná. Bueno, actualmente ya es colegio, pero el código de ética responde a cuando todavía era asociación. Lo pueden googlear, lo pueden leer, están bien buenos, son bastante clarificadores sobre la práctica y siempre está bueno volver a ellos para no perder el eje de nuestra práctica y de nuestra posición frente a la profesión. Hasta acá, si hay alguien que quiere tirar algún comentario o hacer algún aporte, lo pueden hacer por el chat, porque veo que venimos bastante bien con el tiempo, pero de lo contrario nos vamos a ir metiendo ya en la segunda parte del título de la jornada que tenía que ver con la cuestión de género. Actualmente, lo verán ustedes seguramente también, vieron que se escucha mucho perspectiva de género, ¿no? Todo perspectiva de género, educación con perspectiva de género, salud mental con perspectiva de género, justicia con perspectiva de género, deportes con perspectiva de género, infinitos ejemplos. Entonces me parecía que estaba bueno que podamos pensar de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, porque también, como comentaba más temprano con interdisciplina, por ahí terminan siendo conceptos que se naturalizan tanto, que se vuelven tan cotidianos, por suerte, se vuelven tan cotidianos que por ahí perdemos de vista de qué se trata específicamente, ¿sí? Entonces, la perspectiva de género es una herramienta conceptual, ¿sí?, que nos permite pensar nuestra práctica, nuestro trabajo, nuestro desempeño en la vida cotidiana. En este caso en particular, yo lo pensé para la práctica profesional. Lo cierto es que una vez que uno empieza o una empieza a pensar la perspectiva de género, atraviesa absolutamente toda nuestra vida. Ya no es que nos ponemos en modo perspectiva de género cuando estamos laburando y después volvemos a nuestra casa y nos salimos de ahí y nos olvidamos. En realidad creo que hay una transformación personal muy intensa cuando empezamos a prestarle atención a la perspectiva de género y además creo que es una transformación
de la que no se vuelve. Yo creo que si ustedes hoy están acá es porque el título algo de ruido les hizo, por alguna razón les llamó la atención, algo pudieron conectar entre perspectiva de género y salud mental, entonces por eso están acá y van a ver que seguramente les va a pasar que desde este tiempo en adelante ya no van a poder volver a pensar sin tener en cuenta la perspectiva de género. Decía entonces, es una herramienta conceptual, hoy la podemos pensar como una herramienta conceptual, es la militancia de los feminismos, la militancia política y social. Yo digo mucho la palabra política, pero nunca hago referencia a la política partidaria, sí digo política como un posicionamiento ético y subjetivo frente a determinadas cuestiones. Entonces, una herramienta conceptual que se va confeccionando, se va creando de alguna manera a partir de la visibilización de las diferentes desigualdades y opresiones basadas en los géneros, ¿sí? Perspectiva de género es reconocer que hay un sistema, que funcionamos dentro de un sistema, todas las personas, independientemente de nuestro sexo y de nuestro género, dentro de un sistema claramente patriarcal. No solamente actualmente patriarcal, sino con una constitución histórica de larguísima data y por lo cual también es tan difícil cuestionarlo y romperlo y reflexionarlo y de alguna manera tirarlo abajo para volverlo a construir de otra forma distinta, ¿sí? De desigualdades estructurales, de desigualdades que afectan claramente a un grupo poblacional que tiene que ver, a un gran grupo poblacional que tiene que ver con las mujeres y con las disidencias, y que hay algo fundamental cuando hablamos de perspectiva de género, que es que tiene, me voy a fijar, bien, buenísimo, gracias Ingrid. La perspectiva de género tiene eh, un sostén, una base que tiene que ver con un contexto social, histórico, cultural, económico, eh, y por eso es tan difícil de poder percibir que estamos de alguna manera funcionando en un sistema con estas características. Digo, hoy actualmente sí es cierto que en muchos ámbitos nos estamos empezando a cuestionar. De hecho, la universidad es uno de esos ámbitos y por eso también, lo iba a decir más adelante, pero ya lo traigo ahora, por eso también celebro que en este caso desde el frente estén comprometidos y comprometidas con esta tarea porque es fundamental que nos encontremos a pensar nuestra propia práctica. Digo, en la formación, salvo gracias a la buena voluntad de algún docente o alguna docente, en la formación nuestra de cualquier carrera, no tenemos normalmente, o por lo menos en los casos que conozco, no tenemos contenidos que tengan que ver con cuestiones de género. Insisto, salvo la buena voluntad de algún docente o alguna docente que reconoce la importancia de meter esta cuestión en los programas de su cátedra y lo introduce. Pero si no, en general el plan de estudio no contempla esta temática. Y de pronto tenemos acompañantes terapéuticos, docentes, licenciados en psicologías, licenciadas en psicologías, no sé, terapistas ocupacionales, médicas, médicos, un montón de profesionales de la salud, pero también de otros campos, que egresan listos y listas para ejercer su profesión sin formación de perspectiva de género. Cuando digo que la perspectiva de género tiene un sostén que hace al contexto histórico, social, político, económico, digo, hablo de lo colectivo, hablo de la pluralidad, hablo de lo social. Esto, por supuesto, no es sin consecuencia en lo subjetivo, ¿sí? El sistema en el cual uno une es socializado, por supuesto que tiene efectos en la subjetividad. Digo, a veces repetimos así como muy de memoria, que somos hablados por el otro, que el lenguaje funda el sujeto y toda esta cuestión como bien analítica,
pero entonces también es importante tener en cuenta cuando hablamos de un sujeto, cuando el sujeto aparece en la clínica, cuando ese sujeto emerge como tal, estamos hablando, sí, del inconsciente, de lo más íntimo y privado y singular, pero que está fuertemente condicionado por el contexto. Y a mí me parece que eso está bien interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué hace al malestar y al padecimiento subjetivo de hoy? ¿Sí? No es independiente el contexto en el cual uno es fundado como sujeto, en el cual uno o una es socializado, socializada, en el cual emerge y comienza a constituirse esa subjetividad. Ese contexto, por supuesto, que tiene injerencias, que determina, que condiciona el padecimiento. Entonces, van a ver que dice consecuencia en lo subjetivo, es el signo peso, pero en realidad representa la S barrada, lo que pasa es que no lo tengo en la compu, entonces lo cambié por el signo peso, pero ese consecuencia significa en lo subjetivo. Retomando, como les decía hace un ratito que íbamos a retomar la ley de salud mental, esta ley que supongo que la mayoría, por lo menos quienes están en el campo de la salud mental, ya la deben saber de memoria. Quienes no la conozcan, porque por la razón que sea, no importa, les recomiendo que la puedan leer. Es una ley de muy fácil lectura, muy práctica, ¿no? Uno generalmente no se quiere acercar a los marcos legales porque son engorrosos, incomprensibles. Esta ley particularmente es de muy fácil lectura, de muy fácil comprensión, aporta información muy clara, no se necesita tener ningún tipo de formación en derecho para poder comprenderla, así que les invito a que se puedan acercar. Y esta ley, desde el primer artículo, hace hincapié en la cuestión de la salud mental, por supuesto, pero fundamentalmente de los derechos humanos. Ustedes van a ver, ahí sí entran todos los campos, salud en general, salud mental en particular, educación. Van a ver que todas estas camadas de leyes, las 26.000 y pico, hacen fuerte hincapié en la cuestión de los derechos humanos, porque tiene también que ver con el proyecto de país, de ese momento en el que fueron sancionadas, con el proyecto político que de alguna manera reivindicaba toda esta cuestión. Entonces, toda esta camada de leyes, 26.000 y pico, resaltan la importancia y reconocen la importancia de los derechos humanos. Esta ley particularmente, la 26657, define a la salud mental, y les voy a leer textual, la define como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Me parece interesante esta definición porque si vienen siguiéndome más o menos y si no me pueden pedir que vuelva sobre lo que no haya quedado claro, releo: proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Fíjense que es casi lo mismo que hace un ratito les dije sobre la perspectiva de género. La perspectiva de género se posiciona de alguna manera frente a un contexto, frente a un sistema patriarcal determinado por lo mismo, por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Esta es una relación que me parece bien interesante porque digo, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de perspectiva de género, posicionada frente a un sistema condicionado por todas estas características, y al mismo tiempo estamos hablando de que la salud mental es un proceso determinado por las mismas características que hacen al contexto que sostiene al sistema patriarcal. Digo, me parece ahí hay una relación sumamente íntima y creo que es necesario y urgente que como trabajadores y trabajadoras de la salud y del campo de la educación podamos empezar a pensar esa relación. No sé si queda claro el vínculo que trato de hacer, la relación que trato de hacer entre perspectiva de género y lo que la ley define como salud mental. Espero que sí. Bueno, acá algo de eso les decía recién, cómo los procesos de salud, de enfermedad y atención están determinados por la sociedad patriarcal.
patriarcal, por el contexto de esta sociedad patriarcal. Incluso, fíjense que digo procesos de salud, enfermedad y atención, es decir, en los tres procesos el contexto interviene muchísimo. De hecho, sin ir más lejos, podemos pensar algún ejemplo de alguna persona que se acerque a un, no sé, pensemos una persona trans que se acerca a un servicio general, de un hospital general, a un servicio de ginecología. Y entonces, en vez de llamarle por el nombre con el que se autopercibe, le llaman por el nombre que figura en el DNI, lo cual de alguna manera significa una clara vulneración de sus derechos. Ahí podemos ver cómo la sociedad patriarcal de alguna forma influye en los procesos de atención. Lo mismo con los padecimientos en el campo de la salud mental. Muchas veces esos padecimientos están fuertemente condicionados por el contexto. No quiero por ahí meterme a dar ejemplos porque nos significaría extendernos demasiado en el tiempo, pero sí me gustaría que quede claro esto. Y me parece que es interesante porque yo lo estoy poniendo todo el tiempo en relación a la salud mental, pero pasa en la educación también. Vi que había muchos docentes y muchas docentes y estudiantes de diferentes carreras que hacen a la docencia. Y esto pasa en el aula también, ¿sí? En el aula misma nos encontramos con la fuerza de los estereotipos de género ejerciéndose ahí en ese momento, en ese lugar, y como docentes a cargo del aula en ese momento, tenemos que estar preparadas y preparados para poder intervenir sobre estas situaciones. Qué sé yo, en este momento lo estoy pensando en situaciones de acoso en la escuela o de lo que podemos conocer como bullying, pero es sumamente importante porque también las intervenciones que uno pueda o una pueda hacer allí como docente, también hacen a los procesos de socialización de esos niños y de esas niñas que están en ese momento en el aula. En cambio, si por el contrario al frente se da una situación de, no sé, de acoso en la escuela, dentro del aula, porque por alguna conducta de algún niño que no responde con los estereotipos de masculinidad. Piensen cómo va a variar la situación si en el frente tenemos un docente o una docente que sabe que está formada con perspectiva de género, a que si tenemos un docente o una docente que no está formada en perspectiva de género. Más adelante voy a retomar esto, pero digo, la importancia de reconocer la perspectiva de género radica en que es una herramienta para garantizar derechos y que muchas veces, si no conocemos de qué se trata, podemos estar vulnerando los derechos del otro o de la otra, no porque seamos malas personas, sino por falta de información o porque no tenemos las herramientas necesarias para pensar esa situación particular, enmarcada en un contexto social. Bueno, esto de los malestares actuales creo que tiene un poco que ver con lo que les vengo comentando. En la clínica hoy podemos encontrar situaciones de este orden. En la clínica de la salud pública, en la clínica de la salud privada, pero también los encontramos fuertemente, no me quiero extender, pero los encontramos en los procesos judiciales, ¿sí? Cuando se da intervención en la justicia en diferentes situaciones, estos malestares actuales muchas veces, cuando interviene el equipo interdisciplinario de los juzgados, estos malestares muchas veces responden a que la persona que está ahí porque fue denunciada por alguna situación, en su vida cotidiana y privada no pudo responder a los estereotipos de género, entonces eso fue lo que le genera de alguna manera el malestar. Retomo con la ley de salud mental y voy a nombrar así como dos o tres cositas muy básicas, pero muy importantes. Digo, esto que yo les comento no es toda la ley, es mucho más y la ley es mucho más rica, pero por razones de tiempo obviamente que les voy a comentar lo que para esta situación, para este momento en particular, es lo más importante. La ley, una de las cosas que nos dice es que el diagnóstico, bajo ningún punto de vista, puede ser llevado a cabo, puede ser pensado exclusivamente por la elección o la identidad sexual de la persona con padecimiento mental. Esto me parece maravilloso porque si bien
Para quienes no sepan o para quienes no conozcan el rol del acompañante terapéutico, nosotros como AT no intervenimos en el diagnóstico, o sea, no realizamos diagnósticos y por ahí trabajamos con diagnósticos por una cuestión de consenso profesional en el campo de la salud mental, pero no somos nosotros o nosotras quienes hacemos ese diagnóstico. De todas maneras, por supuesto que podemos participar en un equipo interdisciplinario en la discusión de lo que hace al diagnóstico, pero no somos nosotros quienes o nosotras quienes damos el diagnóstico. Sí es importante tener en cuenta esto que dice la ley, de que no podemos diagnosticar únicamente en base a la elección o identidad sexual. ¿Saben por qué? Porque si trabajamos dentro de un equipo interdisciplinario y vemos que hay un profesional de la salud que está queriendo dar un diagnóstico, cuando digo dar un diagnóstico no tiene que ser necesariamente al paciente, aunque sea al interior del grupo, pero que está queriendo basar ese diagnóstico únicamente en la elección o en la identidad sexual, está vulnerando los derechos de ese paciente, de esa persona con padecimiento mental. Y eso es algo que se tiene que poner en discusión porque tenemos un marco legal que nos respalda. Entonces, lo ponemos a discusión al interior del equipo interdisciplinario o lo denunciamos al órgano de revisión de salud mental de nuestra provincia, que es el que se encarga el que se ocupa de verificar que la reglamentación de la ley de salud mental se lleve a cabo como tiene que ser y no de otra manera. Básicamente, el órgano de revisión es el que se ocupa de, eh, de que los profesionales y las profesionales de la salud mental cumplamos con nuestro deber enmarcado claramente en el ámbito legal a partir de la existencia de esta ley. Ahora, dentro de lo que la ley propone como los derechos del paciente o de la persona con padecimiento mental, hay algo que sí nos interpela muchísimo como acompañantes terapéuticos y es que uno de los derechos fundamentales de la persona con padecimiento mental es conocer y preservar su identidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que como acompañantes terapéuticos acompañamos los procesos que esa persona esté viviendo en ese momento, ¿sí? Es fundamental no vulnerar el derecho de esa persona a decidir, a expresarse, es fundamental no coartar los procesos de descubrimiento o de encuentro, si se quiere, podríamos decirle, de esa persona con padecimiento con su propia identidad, con su propia identidad sexual, con la forma en que quiere expresar su identidad de género, con su elección sexual. Claramente nos vamos a encontrar, y esto por ahí sí es bien para los trabajadores y trabajadoras de la salud mental, con pacientes, con personas cuyo padecimiento tiene que ver con una estructura psicótica en donde muchas veces se pone en juego la cuestión de la identidad de género. Y por supuesto que en ese caso se analiza si responde a una cuestión de estructura o con qué tiene que ver. En este caso en particular me estoy refiriendo a la generalidad. Después sí, en la clínica nos vamos a encontrar con pacientes psicóticos o psicóticas o de estructura psicótica, mejor dicho, que tienen una cuestión ahí con la identidad, pero que muchas veces justamente hace a la estructura. Qué sé yo, se me viene a la memoria una paciente cuyo nombre era femenino, ella se identificaba con su nombre femenino, pero pedía que se la nombre con pronombres masculinos. Es decir, eh, respondía a un nombre femenino, pero pedía que el pronombre que se usara para referirse a ella no sea ella, sino él. Y esto en realidad con lo que tenía que ver, no paciente psicótica, no sé si lo dije, de estructura psicótica, en realidad con lo que tenía que ver era con que dentro de su estructura psicótica ella creía o su delirio estaba sostenido en la... El delirio era, no sé cómo decirlo así que se comprenda, si no se entiende me lo dicen, el delirio era que ella era Dios, era quien había fundado el mundo. Entonces, por supuesto, su feminidad era incompatible con ser Dios, porque ella sabía que Dios era un varón. Entonces, un poco respondía a eso su posicionamiento, a veces desde lo masculino. Cuando digo conocer y preservar la identidad y acompañar los procesos de transformación, de descubrimiento,
Eh, lo digo pensando en estructuras neuróticas y lo digo también rescatando, retomando la cuestión de que el acompañante terapéutico siempre trabaja con otros profesionales y que este tipo de dudas y de, no sé si decirle dudas, pero cuando tenemos incertidumbres en cuanto a estos puntos que por ahí son demasiado delicados, es fundamental el intercambio con los equipos interdisciplinarios. Lo mismo si ocurre una situación así en el aula, es importante poder acercarnos, si hay un acompañante terapéutico, si hay, no sé, quien sea que esté interviniendo, es importante poder acercarnos a la información que los profesionales de la salud que abordan ese caso nos puedan facilitar. Por lo mismo que les venía diciendo antes, porque el acceso a la información es una herramienta sumamente válida para proteger a esa persona y para no vulnerar sus derechos. Bueno, por último, y como les decía al principio, ay, como les decía al principio, de las cosas que la ley de salud mental pregona, si se quiere, tiene que ver con el trabajo siempre interdisciplinario, que también, como les decía al principio, el acompañante terapéutico surge en ese contexto y también por eso es imposible pensar hoy un acompañamiento por fuera del trabajo interdisciplinario. Y por supuesto, bueno, otra de las cosas más importantes de la ley es que preferentemente ese tratamiento tiene que ser por fuera del ámbito de internación, siempre que sea posible. Vieron que recién les decía esto de que la camada de leyes 26.000 y pico tenía una fuerte connotación de los derechos humanos. Bueno, acá pongo algunos ejemplos que son la 26.657, que es la de salud mental que venimos hablando, la 26.485 es la ley de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, seguramente la puedan conocer también. Y la 26.529, que es la de los derechos de los pacientes y las pacientes. Todas estas leyes están muy atravesadas por la cuestión de los derechos humanos, como les venía diciendo, y también, retomando un poco lo de la perspectiva de género, tengamos en cuenta que me parece que es lo fundamental y lo que me gustaría que nos podamos llevar de hoy, que hablar de perspectiva de género es hablar de garantizar derechos. Entonces, yo acá les planteo un par de preguntas, no para que las podamos contestar ahora, sino para invitarles a la reflexión, al pensamiento crítico y autocrítico, y porque me parece que está bueno, digo, si están acá porque les picó el bichito por el título, estaría bueno que nos quedemos con estas preguntas pensándolas hoy y pensándolas en un par de meses y quizá también en un par de años también, para ver cómo se fue transformando nuestra propia práctica a partir de que la perspectiva de género se presenta como una necesidad y como algo tan urgente, ¿no? Entonces, una de estas preguntas es, que me gustaría que reflexionen sobre si es posible garantizar desde nuestra práctica el pleno cumplimiento de los derechos humanos si desconocemos o rechazamos la perspectiva de género. Y digo rechazamos porque hay muchos profesionales de la salud o de la educación que conocen de qué se trata la perspectiva de género, aunque sea porque la escucharon de oído y no están de acuerdo, ¿no? Como que no, de alguna manera se oponen a la teorización que la perspectiva de género nos viene a proponer, lo cual, bueno, me parece que es una pregunta interesante que nos hagamos. Digo, si sabemos que la perspectiva de género se trata de garantizar derechos y al mismo tiempo nos oponemos a esta postura de la perspectiva de género, aunque sea por lo menos de tener conocimiento, digo, no necesariamente de estar militando la perspectiva de género al interior del campo de la salud o de la educación, pero si sabemos que se trata de una cuestión de garantizar derechos y nos oponemos y creemos que no está bueno, que es algo que no tiene sentido, de alguna manera me parece que se produce justamente una vulneración de derechos humanos. Otra de las preguntas que me parecía interesante respecto de la perspectiva de género es si la tenemos como una opción, si es una opción entre nuestras profesiones trabajar desde la perspectiva de género, con conocimiento de la perspectiva de género. Cuando digo si es una opción, digo, ¿es una opción o es un deber ético?
pregunta para que nos quedemos pensando. Digo, yo como AT, ¿tengo la posibilidad de elegir trabajar o no trabajar con perspectiva de género? ¿Y qué pasa si en ese caso decido no trabajar con perspectiva de género? ¿Qué pasa si digo, no, la verdad que a mí no me gusta, me parece que no tiene sentido, no le encuentro nada interesante, al contrario, cuestiona mis privilegios, entonces me molesta la perspectiva de género? No voy a trabajar con perspectiva de género. ¿Qué pasa con este ejemplo? ¿Qué pasa con las personas que van a recibir la prestación de nuestros servicios? Y la última pregunta, que es cómo se construye la perspectiva de género. Esta última pregunta me parece bien interesante porque tal vez yo lo digo así como muy naturalmente y parece que la perspectiva de género, digo, me acuesto un día y a la mañana me levanto y digo, bueno, desde hoy voy a trabajar con perspectiva de género, cuando en realidad hablar de perspectiva de género significa proceso. Yo creo que la mejor palabra que define a la perspectiva de género como herramienta conceptual tiene que ver con proceso. No se da de un momento para otro. La perspectiva de género es un caminito de hormiga, muy laborioso, muy delicado, muy desgastante muchas veces también, que empieza con el reconocimiento de las desigualdades basadas en el género. Digo, la primera vez que nos preguntamos por qué hay desigualdades que se constituyen a partir de la diferencia de género, yo creo que en ese momento cruzamos la línea y entramos a lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Y de ahí en adelante, digo, es muy incómodo pensar la perspectiva de género, sí, es cierto, es muy incómodo porque viene a cuestionar toda nuestra educación, toda nuestra práctica. Imagínense que muchos y muchas de nosotras somos bastante grandes ya y recién ahora nos estamos empezando a cuestionar sobre este sistema patriarcal, recién ahora nos estamos empezando a preguntar, recién ahora estamos empezando a reflexionar. Y eso implica darnos cuenta de que no solamente fuimos socializadas y socializados en un sistema patriarcal, sino que además fuimos parte activa de ese sistema patriarcal. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que si pienso para atrás, 7, 8, 5, 6 años, fui reproductora del sistema patriarcal, en el sentido de no haberme cuestionado nunca el lugar social que ocupaban las mujeres y los varones y las disidencias. ¿Y lo hice porque en ese momento era muy mala persona? No, la verdad que no, lo hice porque fue como me eduqué y la forma en que aprendí. Entonces, imagínense empezar de pronto, en muchísimos casos con una carrera constituida, con un trabajo estable, empezar a cuestionarnos todo lo que sostiene eso que somos, sea psicólogos, sea psicólogas, sea analistas, sea AT, sea docentes, sea lo que sea, empezar a cuestionarnos todo lo que sostiene eso que somos. Es un bardo, la verdad que sí, es bastante incómodo. Es necesario, es urgente, pero es incómodo. Y es incómodo sobre todo porque requiere un análisis muy crítico de la propia práctica, de nuestra propia postura frente a ese sistema. Entonces, si solo se trataría de cuestionar lo que hacen las demás personas, capaz que no nos molestaría tanto, no nos generaría tanta cosquillita en la panza, pero como se trata de cuestionar de manera autocrítica nuestras formas, nuestras conductas, nuestra labor, nuestra profesión, nuestra formación, por supuesto que, bueno, es bastante engorroso. Es, yo creo, un proceso no solamente necesario por lo que implica socialmente trabajar con perspectiva de género y en el ámbito de la salud en particular, sino también porque me parece que es liberador, ¿sí? Más allá de que puede sonar contradictorio decir que es un proceso difícil y laborioso y al mismo tiempo es liberador, yo creo que sí, que realmente es así y no se nos podría explicar porque cada uno y cada una, acorde al proceso, al momento del proceso que esté atravesando, va a entender de qué hablo. Y esto también me parece interesante. Cuando digo proceso, digo, es algo que tiene un punto de inicio, que seguramente no recordemos, pero que sí tiene un inicio, pero que probablemente no tenga fin.
esto de cuestionarnos nuestra propia práctica. Aparte me parece que es sumamente saludable, sumamente ético, reconocer nuestros límites, reconocer nuestras, bueno, nuestras limitaciones, valga la redundancia. Me parece que es súper saludable, pero también me parece que ese cuestionamiento sobre el sistema social no tiene fin, no termina nunca. Bien, bueno, muchas veces, sobre todo en el campo de la salud mental, pensamos al padecimiento mental como un padecimiento subjetivo. Bueno, es un padecimiento subjetivo, por supuesto. Y algo de esto les comentaba antes. eh, la socialización, por más que una después trabaje con un paciente, con un sujeto, como ateo, como psicólogo, psicóloga, analista, no importa, pero por más que se trabaje con una sola persona, eh, con el padecimiento subjetivo de esa persona, el proceso de socialización, el contexto familiar, el contexto social en el que esa persona fue socializada, por supuesto que no es independiente de la subjetividad de esa persona, no es independiente de su malestar y no es independiente incluso diría más de su estructura. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista esto porque a veces estamos como muy cerradas y cerrados en esto de que, bueno, trabajamos con un sujeto perfecto, me parece que es el punto clave de la clínica, en este caso que no estamos hablando de grupos, sino que estamos refiriéndonos al tratamiento individual, buenísimo, pero no perder de vista que ese sujeto viene con todo un bagaje que tiene que ver con su contexto cultural, social, histórico, económico, todo lo que decíamos al principio, y que eso no es sin efectos. Los estereotipos de género es aquello que se supone que se espera de una mujer o de un varón, y que lo digo así de manera binaria porque al ser estereotipos de género están fundados en este binarismo hombre-mujer. Los estereotipos de género tienen efectos sobre nuestra subjetividad y tienen efectos sobre nuestro padecimiento, por tanto también. Eh, entonces, todas las personas estamos afectadas y afectados por estos estereotipos, no importa si somos masculinidades o si somos feminidades. Incluso, si bien claramente las noticias nos lo confirman todos los días, las personas que sufrimos en el cuerpo la violencia machista somos las mujeres y las disidencias. Es cierto también que sobre las masculinidades, por más hegemónicas y por más jerárquicas que sean, también este sistema social patriarcal tiene consecuencias, y también lo podemos ver en la clínica. Cuando hablamos socialmente de los privilegios de los varones blancos, heterosexuales, eh, dentro de este sistema patriarcal, cuando lo hacemos en el campo de lo social, no tocamos este tema porque está a las claras los privilegios que tienen. Ahora, cuando hablamos en el campo de la salud mental o de la salud en general, creo que está bien interesante poder pescar los efectos que las expectativas de la masculinidad tiene sobre ese varón que muchas veces llega a la consulta o al tratamiento justamente porque el malestar está producido por el hecho de no poder sostener esas expectativas. Entonces, si hablamos de masculinidad y feminidad en el campo de lo social, nos posicionamos, creo yo, de una manera, pero si hablamos de masculinidad y feminidad en el campo de la salud mental en particular, no hay que perder de vista que sobre todas las personas tiene efecto la socialización y los estereotipos de género. Cuando hablamos de salud mental, no nos ponemos a discutir quién está sufriendo más, si los varones o las mujeres o las disidencias. Nos ponemos a hablar de que estamos trabajando con un sujeto que tiene algún padecimiento mental sobre el cual, sin lugar a dudas, el contexto tuvo incidencia, tuvo determinaciones, tuvo condicionamientos. Entonces, creo que lo digo para los trabajadores y trabajadoras del campo de la salud mental, pero seguramente a quienes se desempeñan en el campo de la educación lo estarán pensando también en su ámbito laboral,
y también tiene efectos. Entonces, quiero dejar en claro esto, porque me parece que creo que es la columna vertebral del trabajo en la clínica, tanto para masculinidades como para feminidades. La socialización y los estereotipos de género tienen efecto. Anto dice, también pensar que los hombres con tal de mantener de alguna manera su masculinidad muchas veces ni siquiera acuden a un médico hasta que no se torna grave. Es excelente el ejemplo porque ahí queda evidenciado cómo los estereotipos de masculinidad hegemónica también tienen consecuencias sobre el cuerpo de los varones, sobre el cuerpo y sobre su salud mental también. Eh, Esto yo sé que por ahí es un ejemplo súper trillado, pero es fundante de la masculinidad esto de que los varones no lloran, los hombres no lloran. Y de pronto nos encontramos diciéndole a un nene de 4 o 5 años, che, no seas nenita, que los varones no lloran. Digo, ¿cómo podemos pensar que eso no tiene efectos en la masculinidad hegemónica? ¿O qué relación tiene eso con el varón hombre adulto de 30 años que de pronto, porque aprendió que los varones no lloran, se siente mal y le pega una trompada a la pared? Digo, hay una relación sumamente intrínseca entre lo que es la violencia ejercida por los varones, insisto, sobre todo heterosis, blancos de clase media, y las expectativas que sobre ellos pesa en torno a la masculinidad. Y creo que el campo de la salud mental tiene muchísimo para aportar. Es cierto que nos corresponde por ahí mucha formación al respecto, es verdad, pero creo que hay muchísimo para aportar y que es necesario y que es urgente también. Bueno, hasta acá venimos hablando de cómo el contexto atraviesa a los sujetos con padecimiento, pero no nos preguntamos qué pasa con nosotras, con nosotros, desde nuestro lugar profesional o desde nuestro desarrollo laboral. También nuestra propia práctica, sea en la clínica, sea en el campo de lo social, de lo comunitario, de la educación, también nuestra práctica está atravesada por este contexto. Y ahí también retomo, por eso es tan difícil a veces poder cuestionarnos sobre la forma en que ejercemos nuestra práctica, porque es difícil reconocer cómo estamos nosotras y nosotros atravesados por ese contexto social que tiene que ver con una sociedad, valga la redundancia, sumamente patriarcal. Pero me parece que por lo menos es importante esto, reconocer que aunque estemos posicionadas y posicionados como psicólogos, analistas, acompañantes terapéuticos, docentes, terapistas ocupacionales, aunque estemos posicionados en ese lugar, si se quiere, del campo laboral y profesional, pesa sobre nosotros todo un bagaje también que tiene que ver con nuestra propia historia y que también hace el contexto. Digo, una, por supuesto, trata de que intervenga lo menos posible. Ahora no podemos ser tan ingenuos o ingenuas de pensar que nos lo sacamos por encima por completo y deja de estar operando eso ahí. No, por supuesto que eso de alguna manera está ahí operando y es necesario también que ahí aparezca la autocrítica respecto de qué estamos haciendo con eso que estamos haciendo. Bueno, hay una autora, Ana María Fernández, que cuenta que por finales de los 60, principios de los 70, justo también al mismo tiempo que va surgiendo la figura del acompañante terapéutico, empiezan a surgir lo que en ese momento se llamaban estudios de la mujer. Después fueron conocidos como estudios de género o estudios feministas. Ahora, les invito a que pensemos, si actualmente, 2021, es difícil pensar la práctica profesional con perspectiva de género, imagínense lo que habrá sido pensarla hace más de 50 años. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo fue posible introducir, de alguna manera, institucionalizar los estudios de género a la academia, por ejemplo? ¿Y saben qué dice Ana María Fernández? Ella dice que esto fue posible porque quienes introducen, quienes meten a la academia este tema, son mujeres que ya tenían un prestigio logrado, que ya tenían
un lugar legitimado por sus propias disciplinas, que no tenía nada que ver con los estudios de género. Mujeres con un lugar legitimado dentro de la academia que empiezan a meter las cuestiones de género como un estudio necesariamente social y necesariamente académico. Entonces Ana María Fernández dice, bueno, fue posible porque a esas mujeres que ya tenían un lugar legitimado y un prestigio determinado, nadie se atrevió a impedirles que introduzcan este tema a las facultades. Por supuesto que estamos hablando de finales de 1960, principios de los 70, estos estudios de género, las cátedras feministas eran optativas, eran cátedras abiertas, no formaban parte de un programa obligatorio, pero no importa, el lugar de institución tiene mucha relevancia ahí, incluso hoy mismo, lo que les decía más temprano, en nuestros programas, en la mayoría de nuestros programas no vemos perspectiva de género. Nos la encontramos después gracias a algunos o algunas docentes copadas o copados, o gracias a cátedras abiertas que proponen esto, los frentes estudiantiles, los centros de estudiantes, las agrupaciones, pero que no son una política universitaria que atraviese el plan de estudios. Ana María Fernández dice, cuando se empiezan a constituir estos estudios de género, aparece de pronto que psicólogas, psicólogos, analistas podían ser parte y ejecutores y podían sostener lo que Foucault llama los dispositivos de disciplinamiento y control social. ¡Wow! ¡Qué interesante! Me parece, Ana María Fernández dice psicólogos, analistas, terapistas ocupacionales, yo agregaría acompañantes terapéuticos también. Ojo con eso, es fuertísimo reconocer que desde nuestro lugar podemos estar contribuyendo a determinados dispositivos de disciplinamiento o de control social. Me parece súper interesante también para pensar nuestra propia práctica. Traigo este surgimiento de los estudios de género porque creo que es importante que sepamos cómo nacen en nuestro país y porque también me parece que si queremos preguntarnos cómo introducir los estudios de género o la perspectiva de género a nuestras respectivas universidades, creo que la respuesta también de vuelta nos la da la historia, ¿no? Si queremos que se introduzcan, bueno, generemos la demanda. Empecemos a demandar formación con perspectiva de género. Que ustedes hoy estén acá, lo cual les vuelvo a agradecer profundamente, tiene que ver con las ganas de ustedes, con la responsabilidad de ustedes, con la ética con la que se desempeñan diariamente en sus laburos, lo cual está buenísimo, pero allá afuera hay un montón de gente que se desempeña en los mismos lugares que nosotras y nosotros que no tienen idea de la perspectiva de género. Entonces, creo que algo que tiene que quedar sumamente en claro es que no podemos dejar la formación con perspectiva de género librado a la buena voluntad o a las ganas de los profesionales y las profesionales de la salud y de la educación. Creo que actualmente, con todo lo que hemos avanzado en materia de derechos y en materia de derechos en relación al género particularmente, es necesario ya que se puedan constituir en las diversas universidades planes de estudio atravesados por la perspectiva de género. Bueno, me voy acercando al final. Como verán, tengo una impronta psicoanalítica porque nuestra formación en la UADER es mayoritariamente psicoanalítica. Entonces, para cerrar, quería plantear esta cuestión del psicoanálisis como campo teórico y práctico al cual desde los estudios de género o desde la perspectiva de género actualmente se le hacen muchas críticas, ¿no? El psicoanálisis es un campo disciplinar sumamente criticado desde la perspectiva de género. Y ojo que son críticas absolutamente válidas para tomar. Me parece que esto de que el psicoanálisis tiene una impronta muy machista y muy patriarcal, en muchísimos casos es sumamente cierto. Y creo que es algo que quienes elegimos desempeñarnos desde este campo teórico tenemos que tenerlo en cuenta todo el tiempo. Sí, es una teoría machista y patriarcal muchas veces. Encontramos en las obras tanto de Freud y de Lacan, sobre todo de Freud, cuestiones que hoy nos legitiman
laburando como analistas o como acompañantes terapéuticos del psicoanálisis con perspectiva de género, sí, lo encontramos, eso sí es cierto, no es la mayoría de la obra, pero lo podemos encontrar, lo podemos rastrear, como también encontramos cuestiones que son machistas, insisto. Ahora, lo que me parece interesante plantear es, bueno, ¿dónde ubicamos este problema? Porque cuando hablamos del psicoanálisis estamos hablando de una teoría práctica o de una práctica teoría que se funda a finales del siglo XIX, hace más de un siglo y medio. Entonces, ¿en dónde vamos a ubicar el problema? En una teoría que comienza a gestarse a finales de 1890 o el problema lo tendremos nosotros y nosotras profesionales del siglo XXI que estamos pretendiendo aplicar sin ningún tipo de modificación o revisión esa teoría. Yo creo que ahí volvemos a una cuestión de ética y de responsabilidad. Creo que es nuestra función ahí tener en cuenta que el psicoanálisis es una herramienta que tiene aportes sumamente interesantes, pero no dogmatizar esa teoría, no volverla incuestionable, ¿sí? Porque ahí sí creo que estaríamos incurriendo en un error y creo que ahí sí la crítica es sumamente válida. Entonces, insisto, hagamos nosotros y nosotras la revisión, tomemos nosotras y nosotros, gracias María Agustina, tomemos nosotras y nosotros el compromiso de revisar esa teoría. ¿Saben por qué? Porque hay algo sumamente interesante entre los profesionales de la salud, no sé si pasa en la educación, ya me dirán ustedes, pero hay dos posturas como muy defensivas en torno a la salud mental y al psicoanálisis en particular. Tenemos a la gente que dice que el psicoanálisis no sirve para nada, que ni siquiera tendría que existir, que es una farsa, que es una mentira, que no sé qué. Y tenemos a la gente que lo tiene en un altar, que lo vuelve incuestionable y que ejerce su práctica clínica desde ahí, del psicoanálisis como aquella práctica intocable, aquella práctica además que no tiene faltas, lo cual es sumamente paradójico porque descubrimos la falta del sujeto gracias al psicoanálisis. Y después lo planteamos como una teoría que no tiene faltas, que es completa, digo, es bastante paradójico eso, pero son como dos posturas defensivas, decir, el psicoanálisis no puede nada, o decir, el psicoanálisis lo puede todo. Son dos suelos muy firmes que a nosotros, o a nosotras, o más bien a la gente que ocupa esos lugares, los deja posicionados en un lugar muy seguro, ¿no? En esta cuestión de decir, bueno, no sirve para nada, o bueno, sí sirve para todo. Todo lo resuelve el psicoanálisis. Entonces, la pregunta que yo me hago y que les invito a que se hagan a ustedes, es qué pasa en el entremedio. Digo, hay un abismo de distancia entre decir que no puede nada y que puede todo. ¿Qué pasa entre medio? Digo, tal vez sea nuestro lugar ponernos a discutir, ponernos a reflexionar, ponernos a pensar qué pasa cuando estamos entre medio. Entonces, digo, psicoanálisis, lo podemos cuestionar, creo que es sumamente necesario, creo que tenemos que tener una postura crítica también en lo que hace a nuestro campo disciplinar. Y que en ese sentido los estudios de género y el feminismo en general, gracias Ingrid, sí, en un ratito voy terminando, les prometo, sí, tal cual. Los estudios de género no vienen a, de alguna manera, atacar al psicoanálisis o a decir, che, mirá, no sirve para nada el psicoanálisis. No, la verdad que vienen a aportar a este revisionismo que les proponía hace un ratito, vienen a aportar nuestra propia postura, digo, que en algún momento, que ya está siendo teoría, este entramado entre género, feminismo y psicoanálisis, pero de alguna manera vienen a aportar, bueno, gracias Adri, vienen a aportar a nuestro campo. ¿Y qué es lo que tiene de rico, me parece a mí? Que estamos siendo en este momento, ¿no? Nosotros y nosotras podemos proponer nuevas intervenciones, nuevas miradas, nuevas discusiones, y a mí me parece que eso es demasiado, demasiado rico y creo que lo tenemos que aprovechar, no retroceder frente a eso, sino tomar ese entre la gente que dice, todo ese espacio que hay entre la gente que dice que el psicoanálisis no sirve para nada y toda esa gente que dice que el psicoanálisis lo resuelve todo, tomar todo lo que queda entre medio y hacerlo nuestro, que estas nuevas formas de intervenir en el campo de la salud mental y de la educación sean pensadas desde nuestra postura profesional, laboral y ética,
desde hoy, desde lo que somos hoy, desde lo que venimos siendo, que podamos poner en debate y sobre el tapete que somos profesionales de la salud y de la educación, en este caso, que nos estamos formando, que nos estamos convirtiendo, que nos estamos transformando y que tenemos la seguridad de querer hacerlo, garantizándole los derechos a todas las personas. Me parece que es fundamental. Por eso yo creo que al día de hoy estas 4 categorías, género, perspectiva de género, salud mental, educación y derechos humanos, ya no pueden pensarse por separado. No hay forma de volver hacia atrás los avances en materia de derechos que tenemos en estos 3 campos, de la salud mental, de la educación y del género. Y creo que todo lo que puede surgir de acá en adelante, lo que va a hacer es garantizarle derechos a las personas con las que trabajamos diariamente. Hasta acá mi parte, les agradezco un montón el respeto, la escucha. Bueno, acá Agus dice saber utilizar las herramientas que nos brinda el psicoanálisis, teniendo la habilidad para identificar cuándo intervenir desde allí y cuándo desde otro lugar. También me parece sumamente interesante lo que propone Agus. Les quiero escuchar de vuelta un rato, a ver qué me cuentan. Tenemos unos minutos para intercambiar. Mientras tanto, les dejo ahí en pantalla algunos contactos por si quieren que sigamos en contacto, por si quieren hacerme llegar alguna observación, alguna crítica, alguna opinión, alguna devolución, lo que sea. Nos podemos encontrar a través de esos medios. Bueno, Cande, me alegro, pero cuéntenos a ver qué piensan ustedes, si les interpeló en algún momento desde su propia práctica, qué es lo que Ayer, sintieron. eh, ¿se escucha? Perfecto, sí, sí. Ah, ayer primero, bueno, gracias por la charla, por eh, esta charla que brindaste y creo que todos quedaron sumamente encantados. La idea es que, bueno, que ahora pueden escribir en el chat o habilitar sus micrófonos y intervenir, hacer preguntas, comentarios, lo que se les ocurra. Hay algunos minutitos que vamos a utilizarlo para eso. Chicas, yo me tengo que retirar para ir a buscar a mi hijo. Bueno, Me encantó, estamos con Juan acá. Yo hice la diplomatura, como es, en Ley Micaela, que la dictó la UADER. sí, Me encantó porque lo que me faltaba, digamos, era este espacio para tratar de entender desde el espacio de AT cómo se podría, digamos, el tema, cómo se pone, digamos, en funcionamiento el tema de perspectiva de género, obviamente. Tengo la diplomatura hecha, tengo ya ese espacio y me encanta que se haya creado esto porque es como que vamos complementando y vamos, digamos, tapando esos agujeros que nos quedaban, digamos, sin poder entender desde esta perspectiva, o sea, desde este lugar, digamos, las perspectivas de género. Me encantó. Así que muchas gracias. Acá con Juan nos despedimos. Yo me voy volando porque tengo que ir a retirar a mi hijo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y me encantó y ojalá se pueda volver a repetir estos espacios así. Me encantó. Muchas gracias, chicas. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme. gracias, gracias por todos los mensajes también. Y con respecto a lo último que mencionó, por supuesto que, bueno, nosotros siempre hacemos estos tipos de jornadas de formación y se van a aproximar varios más, así que atento a nuestras redes. Eso quería aprovechar a decir, antes que se vayan. Y después, bueno, seguir leyendo acá en el chat que Daniela dice súper interesante y enriquecedora la jornada, súper clara, ayudó mucho a unir conceptos que por ahí andan volando y seguir en mi... Gracias. Bueno, yo voy leyendo, no los leí en voz alta, pero los voy leyendo. Les agradezco un montón todos los comentarios. Me alegra muchísimo esta referencia que hacen a que se entendió, porque siempre el miedo más grande es que no se entienda nada.
Entonces me alegra que a pesar de haber compartido con un público tan heterogéneo, lo cual me sorprendió gratamente, lo vuelvo a repetir, me encanta que se haya podido de alguna manera entender. Bueno, bueno, gracias Sole por tu comentario. La verdad que un gustazo enorme encontrarte acá, una sorpresa y un gusto. Meli dice cómo se llama el canal donde vamos a encontrar el video. Ingrid, ahí si vos me tirás. Ahí va, ahí va. Bueno, varias cosas que quiero mencionarle antes de que se vayan. Vale. El canal de YouTube nos pueden encontrar como Frente Igual Entre Todos, ¿sí? Si quieren lo voy dejando por acá y por el chat, así lo buscan después. Vale. En cuanto a los certificados, ¿sí? Para aclarar, serán enviados mediante el correo electrónico que le hemos mandado también el link el día de hoy y será enviado al consejo directivo el próximo para que sea declarado interés, así que sobre todo paciencia porque lleva tiempo, un tiempo más que nada burocrático en cuanto a papeles y demás, pero serán enviados ni bien lo podamos emitir, ni bien se puedan emitir, serán enviados por los correos electrónicos que dejaron en la inscripción. Bueno, les voy a dejar el canal. Adriana dice que ella se anotó, pero no le llegó ningún mail, así que si vos querés, Ingrid, ¿Cómo? anotarte. Adriana Farfán, no sé si se pronuncia así, dice que se anotó, pero no le llegó ningún mail, entonces no le va a llegar el certificado, supone. ¿Qué tiene que hacer si nos envían los datos a nosotros? Adriana, si vos querés, como para resolverlo así sobre la marcha, está mi mail en pantalla, mándame tus datos a mi mail. ¿Te parece, Ingrid? Y yo te... A ver, sí, no hay problema, pero me surge la duda de cómo recibió el link, porque nosotros Claro, hoy pero enviamos Adriana, el correo con el link. claro, no sabemos, Adriana, cómo hiciste para Bueno, entrar, no importa. bueno, Adriana misma dice pero también sí, que le gustaría hacer llegar esta jornada a otros compañeros y compañeras. Esto después lo vamos a compartir en YouTube, o sea que pueden compartirlo desde ahí. De hecho, estaría buenísimo si tienen ganas de compartirlos. Les súper agradezco a todas las personas que están comentando. La verdad que son muy gratos sus comentarios, muy lindas las reflexiones también. Me encanta que se haya entendido. Me encanta que se queden con ganas de más también. La verdad que es buenísimo. Eh, y nada, agradecerle obviamente a todo el Frente Water, pero particularmente a Ingrid que ha bancado muchísimo esta jornada y las ansiedades previas y todo, así que les súper agradezco y ojalá que podamos seguir en contacto de alguna manera. En YouTube, el canal de YouTube es Frente Water Entre Todos. Así lo pueden buscar. Ahí está preguntando Flor. sí, Buscás el canal de YouTube como Frente Water y si no, seguramente lo van a estar compartiendo en las redes del Frente también. Así que lo pueden totalmente, buscar ahí. totalmente. Ahí le dejé también el correo nuestro del frente, que bueno, que Adriana nos pueda también enviar los datos por ahí, ya que Perfecto. esto será sí o sí enviado en el próximo directivo y bueno, nos piden todos los datos también, así que. Respecto al canal de YouTube, a ver, ahí mandan uno. Bien, ese es el canal. Yo estoy floja en la tecnología, chicos, perdón. Eh, Gracias. será, será publicado en los próximos días cuando esto pueda ser editado y demás, así que también tenga paciencia. Bueno, no sé si Bueno, quieren si hacer alguien alguna más quiere pregunta. eso mismo. Si hay alguien que quiera preguntar algo, comentar algo más. Julieta dice, con respecto a las preguntas sobre si es posible garantizar los derechos humanos si desconocemos o rechazamos la perspectiva de género.
Es imposible pensar en los derechos humanos si vulneramos el derecho a la identidad, ya sea en el ámbito de la salud mental como en la educación. En ese sentido, me surge reflexionar sobre las infancias trans desde la salud mental como en la educación. Julieta, no podría haberlo dicho mejor, es exactamente a eso a donde apuntaba y era ahí a donde quería llegar, por eso quería que se quedaran pensando en eso. No es posible garantizar derechos humanos si desconocemos la perspectiva de género. Por el contrario, es muy probable que a esos derechos humanos los vulneremos, lo cual es gravísimo. Bueno, dice Yo, Yami. Sí, decí. perdón, Decime, Ingrid. no, que la compañera Julieta mencionaba lo de las infancias y también uno de los primeros comentarios era sobre la masculinidad, que me hace pensar también en las vejeces, ¿no? No solo en los niños que se van construyendo con lo que le enseñamos los adultos y en sí la sociedad, sino también en los adultos mayores Total. eh, que, que, bueno, a un autor me hizo acordar el comentario de la compañera que había mencionado eso. Un autor menciona que por eso los hombres, la mortalidad de los hombres es eh, antes que el de las mujeres, A edades justamente más por eso, tempranas. porque no van al médico, digamos, Tal cual. aguantan hasta lo último, justamente por esto de decir, no, yo soy hombre, me la banco, me la aguanto, y no van al médico, y por eso, digamos, es que la mortalidad es siempre antes que las mujeres. Sí, Bueno, totalmente. nada, ni me voy a acordar del nombre del autor en este momento, pero está bueno también pensar no solo en los niños, sino en toda la población, ¿no? Y que es un proceso, como decía ayer, un proceso que debemos hacer no solo subjetivo, sino colectivo en cuanto a a la sociedad en sí. Total, totalmente. Juli dice algo re interesante que, bueno, que tiene que ver. No, perdón, me confundí de comentario. Meli Ruiz Meli. dice, la cuestión de la ética me parece súper interesante de hablar, soy de Santa Fe, realmente acá cualquier cuidador se llama AT y realmente se observan mala praxis. Algo realmente súper importante que se me olvidó de decir es que Entre Ríos es una de las poquísimas provincias del país que tiene a la carrera de formación en acompañamiento terapéutico como tecnicatura en la universidad y encima en la universidad pública. Está Entre Ríos, hay una en Córdoba y una en el sur que no recuerdo exactamente en qué provincia, pero esto que dice Meli, que por ejemplo el hecho de que en Santa Fe no exista, está bien, en la ciudad de Santa Fe muchas y muchos vienen a Entre Ríos, a Paraná, pero el hecho de que no exista la formación en el ámbito público de la educación, propicia esto, ¿no? Que cualquier persona desde cualquier lugar se posicione como acompañante terapéutico. Digo, ¿está mal? Está mal, sí, no está bien, está mal. Está mal porque el acompañante terapéutico tiene una formación específica. Digo, hay cursos, por ejemplo, de cuidadores y cuidadoras domiciliarias que están buenísimos, que aportan para el cuidado, qué sé yo, personal de la persona que están cuidando, que tiene que ver con cuidados físicos y tal, pero no hacen un acompañamiento terapéutico. Entonces está bien bueno diferenciar cuál es nuestra práctica. Digo, no sos acompañante terapéutico, sos cuidador o cuidadora domiciliaria. Es como que yo diga, soy acompañante terapéutico y me posiciono como cuidadora. No, no está bien, está mal porque no es mi formación, no tengo los conocimientos para eso. Y no está bueno nombrarnos desde lugares que no estamos acostumbradas o no estamos formadas para habitar. Porque eso también, ojo, que eso también vulnera los derechos de las personas que recurren a nuestros servicios. Diferenciar lo asistencial de lo terapéutico. Me encantó ese comentario, Lili, la verdad, excelente.
Bueno, Meli aporta desde el ámbito de la enfermería y la salud en general. Se me había escapado que teníamos enfermeras o estudiantes de enfermería entre el público y la verdad que me encanta la flexibilidad con la que pueden ustedes desde sus lugares y sus profesiones adaptar el contenido que pudimos compartir hoy a la práctica de ustedes. Me parece que eso es súper rico. Sí, Pau dice la diferencia entre certificado y matrícula, es verdad, tal cual, totalmente. Que tampoco es que se trate de ningunear los cursos que otorgan certificaciones y que no son carreras universitarias. Digo, de pronto, está buenísimo, está bárbaro, te dan un marco teórico y muchas veces legal también, depende de dónde está emitido ese certificado, pero son cosas distintas, no mezclemos, no confundamos, porque ahí también un poco hace que se pierda lo específico y lo particular de la práctica. Voy leyendo. Exactamente, sí. Ahí mencionaron dos autores, de lo cual yo había hecho un comentario, y sí, sí, Son son esos. muy acertados porque hablan de eso justamente. Acá Nadia dice que, bueno, ahí en Concordia hicieron un curso de cuidadores que otorgaron matrícula. No importa tanto si el curso otorga matrícula o certificaciones. Aparte, personalmente no sé en qué contexto, supongo que estará regulado por el Ministerio de Salud de la provincia Per- si son Perdona, Ye, profesionales. pero Sí. en Concordia está la sede, ¿eh? No sé si será eso, justamente. No sé, Está, nadie dice un curso de cuidadores. No sé si será en el de marco de la cuidadores. academia. Ahí está. Lo cierto es que desconozco en el ámbito de los cuidadores y cuidadoras domiciliarias. Sí sé que en el campo del acompañamiento terapéutico, por ejemplo, las obras sociales han empezado a reconocer las certificaciones privadas por una cuestión lógica de demanda. Digo, la demanda desbordaba la cantidad, la demanda de trabajadores de acompañantes terapéuticos desbordaba la cantidad de egresados y egresadas ejerciendo que había de la universidad, entonces empezaron a reconocer. Me parece importante esto, diferenciar, no son lo mismo. Eh, Cada uno se desempeña desde su especificidad y cada uno aporta cuestiones que son sumamente ricas, que son sumamente necesarias, que hacen al proceso de salud, enfermedad y atención y cuidados, agregaríamos entonces, pero no son lo mismo. Claro, exactamente, Nadia. Sí, sí. Adriana dice, se trata de saber las incumbencias de lo que estudiamos y ser responsables con eso. No podemos tomar un trabajo para el cual creemos que no estamos calificados. Lamentablemente no siempre es así, es una cuestión de ética tal cual. Y en ese sentido me parece que es importante el laburo y la militancia de los compañeros y las compañeras acompañantes terapéuticas y terapéuticos de Entre Ríos en la lucha por la formación del colegio. Me parece que eso es una entidad que viene a regular nuestra práctica, hablando de ATES particularmente, y que también eso nos da un marco laboral y, bueno, sí, de ejecución de la práctica muchísimo más seguro y también no solo regula nuestra propia práctica, sino también permite regular aquellas eh, prácticas que se dan por fuera de lo legal, si se quiere. Me parece que eso es súper importante. Aparte, es el primer colegio de acompañantes terapéuticos del mundo, así que imagínense que estamos haciendo historia. Sí, sí. Aye, si te parece, damos por finalizada la jornada. Dale. No nos podemos extender mucho más. Así que, bueno, cualquier cosa nos pueden dejar en nuestras redes, Instagram, Facebook, o correo también, que lo dejé en el chat. Si les interesa alguna otra charla, otra jornada de esta temática o de otras, nos pueden hacer llegar sus propuestas, ¿sí? Así que eso siempre es bienvenido. Aye, nuevamente, muchas gracias por brindarnos este espacio, por sumarte, por seguir formando. Bueno,
Gracias a todos los participantes los asistentes que estuvieron, por estar hasta lo último, por sus comentarios súper lindos. Bueno, simplemente gracias y estén atentos que se van a venir otras jornadas más. Bueno, por mi parte también agradecerles que se hayan quedado hasta el final, que se hayan interesado, que hayan participado. Les mando un beso enorme a todas, a todos, a todes y nos vamos a ver la próxima. Seguramente voy a seguir participando de estos espacios de formación que propone el FUET, así que Ingrid, avísame cuando haya otra jornada, si me puedo inscribir y no me quedo afuera, como pasó hoy. Bueno, muchas gracias, Aye. Un beso enorme. Chau, chau. Chau, chau.